¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente, qué gusto. Sonia, bueno, eh, Guille, Elisa, Paloma, Ana, Susana, Débora, querida, María. Vamos con las leyes, entonces, ¿o no? Quizá nos hacemos unas risas y nos tomamos unas birras. Anda, estar aquí y tal, ¿no? Bien, no, sí, sí, claro, merece la pena porque las leyes de repente se pierden. Entonces hay que insistir. ¿Quién más está apareciendo por aquí? Muy bien. Bueno, pues nada, y estaba yo muy agobiada, Jorge, con lo que te estaba contando, porque ahí va lo del liderazgo y tal, ¿no? Y entonces he puesto liderazgo en mi carpeta para buscar y me han caído 1 millón de carpetas y documentos y PowerPoints, total que lo he quitado todo y he dicho al azar. ¿Eh? Y bueno, he encontrado cosas muy interesantes que vamos a compartir. Y que yo creo que nos van a dar mucho que reflexionar y bien en el plano positivo, en el plano esperanzador, en el plano de no pensar que hay unos que son líderes y otros súbditos, ¿no? Como otro que, porque me he encontrado un PowerPoint en el SlideShare que le estaba comentando en cómo sería una definición ahí que se encuentre, ¿no? Entonces es aquel que induce su voluntad en los súbditos. Entonces está muy bien porque también os lo quiero poner y tal como para que veamos algunos contrastes, ¿no? Porque la definición que hacían en ese PowerPoint es que el líder era más alto que los demás, más inteligente. Ahora os lo voy a poner, está publicado. Más guapo también además. Sí, sí, ya verás, más alto, más inteligente, y bueno, en fin, pues es muy divertido, ¿no? El ver lo que se publica por ahí. ¿Te acuerdas cuando encontramos que había 24 emociones, Jorge? Y Sí. algunas eran como, no sé, como no me acuerdo y tal, es que era tan tremendo y tal esa publicación. Bien, bueno, vamos entonces con avanzar un poquito y tal, con todo lo que he encontrado, qué rico, Jorge, vamos con ello. Hoy Mario no puede venir y Felipe está desaparecido, pero bueno, aparecerá. Con los 7 sí a veces desaparece, pero luego aparece. Bien, bueno, esto, vamos a ver por dónde empiezo. Bueno, pues qué pena que no está Felipe porque tengo aquí un PowerPoint que hicimos él y yo de introducción al liderazgo, que yo creo que vamos a empezar por ahí para entrar en calor. Y antes, bueno, pues hoy tengo muchas cosas que compartir, a ver si me da tiempo. Y si no, como son 3 miércoles de liderazgo, pues para el próximo día. Bueno, pues veréis que es un PowerPoint que hicimos cuando hacíamos los cursos de psicoterapia asistida con animales y naturaleza. Entonces veréis muchas fotitos y hay a veces que incluso no se ve la letra ni nada, pero y por supuesto son enseñanzas que hacíamos en los años 2003, 2004, cuando estábamos empezando a estudiar leyes y veréis, bueno, pues lo que nos llamaba la atención en esos momentos, pero que me ha parecido muy interesante y nos sirve también para repasar muchas cosas que hemos ido viendo a lo largo de todos estos meses pasados. Y entonces, bueno, pues el propósito del ser humano, el líder, que es lo que nos interesa en todos los ámbitos de nuestra vida. Es decir, vamos a ver que formarnos en liderazgo, independientemente de las cualidades intrínsecas que tengamos o aquello que hayamos hecho en la vida, que haya significado que nos hayamos sentido líderes alguna que otra vez, es una actitud. Es una actitud que conlleva una serie de herramientas, valores y que se va fabricando, se va desarrollando a lo largo de nuestra vida. Y entonces más bien se hace. Es decir, cualquiera puede liderar en las áreas de su vida en las que pueda poner el suficiente amor como para que su atención vaya a ello. Y entonces eso lo podemos hacer todos los seres humanos y es una maravilla. Y entonces en ese ámbito nos sentiremos líderes. ¿Por qué nos sentiremos líderes? Y entonces ahora me viene la otra diapositiva, perdonadme si os mareo un poco hoy. Jorge, esto lo hemos estudiado tú y yo, y las personas que han estudiado el máster de Enneagrama también lo han estudiado un poquito, pero siempre lo compartimos porque esta diapositiva es muy interesante. En la que habla de 3 aspectos, ¿no? Entonces, aquí tendríamos a lo mejor el punto 8,
Aquí tendríamos el punto 2 y aquí tendríamos el punto 5, que es una triangulación de un proceso que Mario Sicora llama el proceso de conciencia en acción, y entonces habla de 3 triangulaciones. La que nos interesa hoy es esta, porque viene muy a propósito de los trabajitos que nos tenemos que hacer. Entonces, ¿qué tal vamos de valoración? ¿Qué tal vamos de empatía? ¿Y qué tal vamos de desapego? Porque son 3 patas que construyen lo que pueden ser unas magníficas relaciones de liderazgo. Jorge, si quieres explicar alguna, porque esto sí que es interesante y esto lo hemos visto juntos muchas veces. Sí, correcto. Pues una de las cosas más importantes, Isa, a mencionar es que generalmente nosotros, todos y cada uno de nosotros, tenemos una de estas patas mucho más gruesa, ¿no? Hay una de ellas donde nos sentimos más cómodos, donde la manifestamos sin mayor problema, y hay una que también generalmente nos causa más trabajo, ¿no? Sí. Entonces, sería importante ver cuál de ellas es la que me sale más natural, Por ejemplo, aprovecharla, por en mi supuesto. caso sería el desapego, esta parte y tal, ¿no? Y cuando yo me he visto muy valerosa y muy conectada, me ha resultado difícil tomar decisiones delimitantes de personas. Aquí lo decía muy claro esto Mario Sicora, ¿no? Es decir, el desapego. Permite la aplicación del poder en la sensatez y moderación. También proporciona el equilibrio emocional que se necesita para tomar decisiones difíciles pero necesarias, como recortar gastos que provoquen frustración en los demás, cierre de relaciones obsoletas y cierre de proyectos que no han generado ganancias. Porque muchas veces por nuestra terquedad o por falta de desapego, es decir, de este punto 5 que puede aportar en esta triangulación, sobre todo a algunos, grandes posibilidades de confiar en nosotros. Sí, adelante, perdona, es que quería interrumpirte No, no, porque no, luego a está, otros les faltaría el poder. así es, está perfecto lo que tú dijiste, ¿no? Es también saber en qué momento irte, ¿no? Saber en qué momento cerrar, saber en qué momento irte, saber también en qué momento una persona ha crecido ya suficiente y ya no necesita de ti, ya no tiene por qué depender de ti, ¿no? Y entonces, pues, a Dios muy buenas, ¿no? Y permitirle también que la persona O, crezca y se desarrolla, ¿no? o ya Entonces, pasó, sí, ya pasó, eso es algo que, bueno, los que tenemos más de 20 años lo sabemos y tal, cuando de repente algo pasa y ya no ha lugar. ¿eh? Y eso se hace naturalmente porque es un comportamiento natural. Lo que pasa es que el ego ha interferido en esto. ¿eh? así es. Y luego está el tema del poder, que tú también has asociado con la valoración, con la autovaloración, ¿no? Porque está muy mal entendido el poder, ¿no? También Y hay el mucha poder gente. para influir, mira lo que dice aquí. Esta posición central es adecuada porque el poder es la condición sine qua non del liderazgo. El poder es la capacidad de producir un efecto. El liderazgo es imposible sin ella. Y para producir un efecto uno tiene que creer en uno mismo y Y además valorarse. y tiene que manifestarlo, que con esto Claro, concluimos la clase pasada. ¿Te recuerdas, Isa? Que con esto cerramos diciendo que no solamente hay que tener las cualidades, sino hay que manifestarlas. eso También es. los otros se tienen que enterar, ¿de acuerdo? Que eso también es lo que cuesta muchas veces trabajo, ¿no? El realmente hacer que fehacientemente el otro se dé cuenta de la capacidad que yo tengo. No tiene que ser el poder una demostración de fuerza, ni tiene que ser No. tampoco una demostración de agresividad, sino simplemente es la manifestación de las cualidades o de las características particulares Y del tuyas. valor, y del valor. Exacto, y aquello donde tú eres un especialista o aquello en lo que tú tienes capacidad de aportar valor en la vida de las demás personas. Pero tienen que saberlo las demás personas, tienen que saber que tú tienes esa cualidad o esa característica para que entonces tú puedas influenciar a las demás personas con esa cualidad o característica que te es tan propia o que has desarrollado a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces sí, es verdad, en mi caso pues se me da mucho también el tema de la conexión como a ti y me cuesta quizá más que a ti el tema de la autovaloración y quizá un poquito menos el tema del desapego, ¿no? Y ahí vamos, haciendo triadas y haciendo jueguitos, ¿no? Y haciendo los ajustes que todos y cada uno tengamos. Yo creo que valdría la pena que pudiéramos leer también el tema de la conexión, Isa, si Sí, pudieras ahora lo vamos a avanzar. leer, pero déjame decir, una de las cosas que decía Mario Sicora es que generalmente hay efectivamente una pata en la que cojeamos mucho, que ahí nos tenemos que dar cuenta, es decir, que es la que interfiere
en nuestras relaciones y en nuestro poder personal. Lo hablábamos cuando hablábamos de las inteligencias. El poder personal es lo que le da a uno el valor de participar, de sentirse formando parte de lo que uno puede aportar, porque es muy importante para que uno se valore, que uno sepa que uno puede aportar. Esa es la valora, ese es el poder. Eso también lo hablaba Elaine de Beauport. La pérdida de poder personal es lo que produce estados anímicos corrosivos, como es, por ejemplo, pues el enfado, la agresión, o la autolisis, la depresión. La pérdida de poder personal. Entonces es muy interesante y tal también pues para los que... Y luego hay personas a las que les falta la conexión. Es decir, que poder desapego, ahí es donde hay mucha autocracia, como he visto también en otro de los documentos, en el poder desapego. Si no hay conexión, porque una de las grandes virtudes de las personas que puedan hacer estas tres patas es hacer que las personas hagan suyas y se identifiquen, no estén compartiendo tu pasión, sino compartiendo la suya. Y ahí es donde está la conexión, la importancia de saber con quién estás hablando, cuáles son sus valores, y cómo podemos hacer equipo o cómo podemos ir hacia un mismo lado. Pero primero saber quién es, esa es la empatía, que es escucharle y mirarle a ver quién es, no evaluarle, porque la empatía conlleva no juicio. Adelante, Precioso. perdona. No, Isa, pues es que Guille hizo una pregunta buenísima que no quisiera dejarla pasar, ¿no? Porque decía Guille que si el desapego quizá tenga que ver con el resultado y yo lo miro desde otro ángulo, Guille. Yo pienso que el desapego tiene que ver precisamente con la valoración. Porque cuando tú te valoras, cuando tú realmente conoces tus capacidades, de alguna manera eso te permite también que te equivoques y eso te permite también en un momento dado que te separes del resultado. Cuando tú sabes de lo que eres capaz y cuando tú das lo mejor de ti mismo, de alguna manera ya el resultado puede fluir o no en aquello que tú proyectaste, pero si no fluye, pues harás las modificaciones o las adecuaciones hasta donde en tanto tú puedas, ¿no? Pero ya no te quedas tan pegado. Entonces, para mí, este tema del resultado tiene que ver mucho más con el poder que con el propio desapego. El desapego, desde mi punto de vista, tiene que ver más con la conexión que tú haces con las personas, ¿no? Ahí donde tú estás influenciando. Y con el propio objetivo. O sea, a veces habrá que renunciar al objetivo porque todo emprendimiento, todo aquello que de repente uno emprende, liderando eso, va a requerir unos resultados. Es decir, siempre hay objetivos cuando uno pone primera para algo. Es decir, acciones, ¿no? Lo que tú decías sobre eso, en este mundo no hemos venido y tal a pensar y a sentir, hemos venido a actuar, a comportarnos también, por supuesto, pensando y sintiendo. Es decir, a hacer cosas. Ahí es donde está el liderazgo, en la dinámica, no en la estática. Y la dinámica se produce cuando uno va hacia el futuro. Y cuando uno trae un futuro, ha traído un objetivo. Y eso es lo que hace la motivación del presente. Con lo cual sí que tiene que haber resultados para cuando hay un proyecto, para cuando hay una acción, para cuando haya un sentido de un liderazgo. Porque si no, ¿qué es? En la propia definición, liderar es liderar una energía hacia el futuro para buscar un objetivo. Correcto, correcto, pero también está muy asociado con el poder el tema del resultado, porque cuando tú eres consciente de tus capacidades, pues puedes manejar mucho mejor la frustración o puedes de alguna manera hacer los movimientos que correspondan cuando aquellos resultados no se acercan a lo que tú Es proyectaste. que a lo mejor los primeros resultados que tú querías no eran los resultados, porque en el camino luego y tal uno va viendo, ¿no? Pero la cuestión es que cuando no hay resultados, el líder sabe ver en el momento en que ya es interesante poner la energía o la atención para otro lado. Porque vamos a hablar mucho sobre la importancia de la energía vital para liderar cualquier cosa o para uno sentirse en actitud de liderazgo.
Muy interesante, ¿no? Que se produzcan este tipo de conversaciones, pero nosotros estamos aquí también, bueno, pues desde nuestra experiencia contando cosas, pero aprendiendo. ¿Y qué decías? Lo de leer, leer la conexión. Nos faltaba la conexión, así es que es la capacidad para conectar conscientemente y con empatía con las necesidades de los demás. La conexión permite a los líderes llegar y conectar con los demás con empatía. Permite a un líder comunicarse en los tonos emocionales y simbólicos que resuenen con los corazones y las tripas de quienes están relacionándose con ellos. Es decir, de alguna manera de acompasarte hacia el lenguaje o hacia el idioma de la otra persona. Hablarle en sus propios esquemas, en el propio idioma que manejan ellos, ¿no? Fíjate la PNL por donde sale siempre, ¿verdad? Al final siempre nos encontramos con, y tiene que ver con, vamos a ver esto, con que las personas se identifiquen propiamente. Es decir, a tu alrededor. La influencia consiste en efectivamente que los demás decidan hacer lo suyo también. Ahí es donde está. He puesto dos cosas que son importantes también en la actitud. Primero, cuidado con el cortoplacismo y tal, ¿no? Es algo que a través de cosas que he estado leyendo esta tarde sobre liderazgo me ha parecido importante subrayar. Es decir, esto, cuidado con los primeros resultados, el pensamiento crítico es importante, esto, no sé, el poder tener más la foto grande en un momento dado, pienso yo, que tiene que ver con evitar el cortoplacismo, que producen resultados, pero que no son los propios. Lo estaba leyendo a propósito de la diferencia que hay entre mandar y sugerir. Mandar en un momento dado, y si hay una intimidación, porque cuando uno manda, está intimidando de algún modo porque no hay posibilidades de elegir otro camino. Y entonces esto puede producir grandes resultados en un primer momento, porque el miedo es vamos a decir, el paradigma de nuestra sociedad. Pero va a producir resentimiento tarde o temprano, a lo mejor es más tarde y por el miedo que temprano, y por lo tanto va a producir fracaso. Es decir, va a producir esto, ¿cómo se llama? Desidia. Desidia quiere decirse que las personas no se motivan para trabajar, para conseguir y tal, o para ir contigo, o para, bueno, esto, aquello que se haya acordado. Sin embargo, la sugerencia pues, puede producir el que uno tenga la elección de decir, pues esta sugerencia me vale o no. Y eso le hace al otro no disminuir su poder personal. De alguna manera se está sintiendo formando parte de algo que es importante para los dos. Y entonces sería más bien por ahí. ¿Qué es lo que produce esto? Pues produce incomodarse, es decir, molestarse, despeinarse, mirar quién es el otro, porque es en el cortoplacismo donde nos volvemos tiranos, y donde nos volvemos exigentes, y donde nos volvemos reptilianos, y donde nos volvemos iracundos. Con lo cual va a ser muy interesante para cualquier líder, pues esto, revisar un poco el tema del cortoplacismo y asumir que en la vida hay que despeinarse, hay que salirse de la zona de confort, hay que tener conversaciones difíciles y hay que tenerlas actuales y tal, es decir, cuando sucede el evento por lo que la conversación difícil tenga lugar. No esperar al año siguiente. Y otra conversación difícil y acumulando un par de ellas puede producir violencia. Y todas estas cosas, pues, por supuesto, nos sacarían del estado de la actitud, porque estamos creando una actitud de liderazgo. Y, fíjate, Isa, si sí, me lo permites a adelante, mí, adelante. sí, me estimuló tu comentario en el sentido de que si bien es cierto que pueden haber situaciones donde en algún momento dado por un hecho muy puntual se tenga que tomar uno esa posición de mando de alguna manera, ¿no? O de imposición hacia la otra persona, la estrategia inteligente aquí sería entonces que una vez que se haya dado salida a esta situación,
que se intente abrir un diálogo, porque definitivamente una persona que está convencida de tu idea, de tu proyecto, va de alguna manera a asociarse mucho mejor que a una persona que esté simplemente trabajando supeditada a una orden, ¿no? Y entonces esa es la estrategia inteligente Fíjate que es me que hay una parece. frase hay una frase en ese mismo PowerPoint que denota lo que acabas de decir y Y aquí me, la golosa sí, claro, creo que estaba vale la como... pena que lo subrayemos, Sí, porque hay veces que no queda de otra, ¿no? Yo creo que todos hemos estado en situaciones donde a veces definitivamente hay que dar pues hay que levantar la voz y hay que de alguna manera exigir que se cumpla algo, pero que no nos quedemos con la idea que el simple acto de levantar la voz o de la exigencia ya resolvió esa situación. La resuelve momentáneamente, como bien tú dices, ¿no? Pero ahí de alguna manera se está sembrando una semilla que luego más adelante no va a terminar de germinar o no va a germinar como nosotros queremos que germine. Entonces lo interesante sería es, si ya se tomó esa acción, más adelante intentar poder establecer una comunicación, un diálogo para que la persona pueda tener una comprensión que le permita, como tú dices, tomar acción sin que se sienta que se está traicionando o que se está supeditando a una orden. Es decir, que vuelve a recuperar su volición, que vuelva a recuperar su libertad de poder el asociarse con esta conducta. ¿tiene alternativa? ¿Tiene alternativa? Exacto, que Ya te intentemos digo, convencerlo de alguna manera. Luego, si ya no se deja pero convencer, bueno, pues mira ya, esto que he puesto y he subrayado, ¿se ve o no? a ver, se me irá subrayado, sí. Los Vamos a ver. líderes rara vez son las personas más inteligentes. De hecho, los buenos líderes tratan de rodearse de personas que son más inteligentes, más informados y más competentes en áreas técnicas específicas que ellos. No me digas esto no tiene que ver con lo que estás diciendo. Total. Claro, es decir, ya hablaremos y tal, ¿no? Porque quiero compartir un poco más esta información y además a mí me parece muy interesante. Yo soy una gran fan de Mario Sicora, como sabes, y creo que es una de las personas que ha puesto el eneagrama en acción. Es decir, que se haga algo más allá del diagnóstico, ¿eh? Y que no tenga uno que iluminarse y tal, ¿sabes? Desde el minuto cero, ¿no? Entonces eso para mí fue muy esperanzador y no podía hacerlo nadie más ni nadie menos que un 8 y tal, como no podía ser de otra manera. Son grandes aterrizadores al planeta Tierra de las cosas y tal en las cuales de repente podemos estar muy encantados pero sin resultados. Y entonces, bueno, pues para producir resultados, se ha metido con el eneagrama en un sentido muy práctico y bueno, esto que os he enseñado para mí ha sido fundamental a la hora de aprender, sobre todo sobre el desapego. Porque la sobreempatía de los emocionales muchas veces es brutal y para el liderazgo de repente te estás durmiendo con el enemigo y hay que tener muchísimo cuidado. Y estas cosas además, bueno, pues requieren ya una ingeniería un poco más superior, ¿sabes? Es decir, que es el hecho de que uno se incomode, que uno tenga conversaciones difíciles, que uno diga lo que piensa, independientemente del efecto que vaya a tener, para el que por supuesto va a ser correspondiente, dependiendo de cuánto haya metido la pata antes, pero por algún momento hay que empezar. Entonces, si se iba uno la bronca al principio, bueno, pues que es como un poquito a poco ir avanzando en la actitud, sin exigirse mucho, pero sí. Es decir, que hay que empezar. Y eso es lo que siempre decía, ya, empezar, hoy, y tal, ¿sabes? Cuando cojáis hacerlo, empezar. Y entonces, pues, claro, 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 claro. No empezaba ni el tato, ¿sabes? Pero bueno, eso es aparte. Claro. Y tal, desde luego a la cuarentava y tal, que dice, ¿no? Como Jesús en el desierto, pues empieza a hacer algunos avancillos uno y tal, aunque solo sea por terquedad, ¿no? Os hago un guiño con esto para que no os penséis que todo esto son cosas que se dicen, uno las tiene que tener y sobre todo los que nos comparamos con los demás a veces, que no pensemos que los demás lo tienen en nosotros, no, porque entonces no estamos atendiendo a esta clase, es que tú también lo tienes, que nada más que lo tienes que desarrollar, que es lo que estamos diciendo. La naturaleza, como decía Felipe, se organiza la cosa biológicamente de una manera diferente. Y efectivamente hay genética relacionada con jerarquías, pero que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, porque lo que estamos hablando es un trabajo comportamental, emocional, mental y espiritual. Ya volvemos otra vez, claro, hay que tocar todas esas patas para poderse sentir contento con uno mismo, porque cuando uno es líder, el resultado, la prueba del algodón es que está uno contento con uno mismo.
Y eso es una gozada, ese es el gran planazo del siglo, cuando uno está contento con uno mismo. Y la actitud de liderazgo le puede llevar a uno a estar contento con uno mismo, que es maravilloso. Bueno, pues vamos entonces con no te me vayas todavía, que sé que te tienes que ir de repente, Ana, todavía quedan 30 minutos para que te vayas. Sí, ahora tengo que salir un poquito antes, Isa, pero nada, todavía falta bastante, Oye, bastante por ahí. ¿qué punto nos dio para que pusiéramos esta diapositiva? Hay una mano levantada, ¿no? Sí, 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 por ahí José Antonio Álvarez, sí. Mientras Sí, tanto nada voy más era buscando. una breve intervención. Hola Isa, hola Jorge. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Creo que lo más complejo en el liderazgo es mantener este balance entre la orientación a la tarea y las relaciones, ¿no? Como dices, un líder muy apapachón pierde el drive, la orientación a la tarea y lo contrario, hay una carencia de inteligencia emocional. Entonces, si tomamos en relación el enneagrama, sería lucidez mental, inteligencia emocional para cultivar empatía o lo que llamaría Goleman resonancia, y la parte del empuje, del drive, de la parte instintiva. Yo creo que esos tres ingredientes harían un liderazgo bastante balanceado, ¿no? Me estaba Sí, tomando. en lo que se recupera Isa, yo diría que además de la lucidez mental que tú mencionas, Toño, objetividad, ¿no? Objetividad, que Sí, sí, realmente es lo que es lo que es esa perspectiva que te da la distancia, ¿no? El poder separarte y de alguna manera tener esa perspectiva, ¿no? Esa capacidad que te permita también disociarte en un momento dado, ¿no? Es No, y muy lo que interesante. sí, y lo que te iba a decir es que no te das cuenta de que las tres patas de las que hemos hablado antes tocan la parte instintiva, el 8, ajá, la parte emocional, el 2 y la parte mental, el 5. así es, así es. Y que es el trabajo de relaciones, porque luego tenemos otras triangulaciones que ya iremos viendo, sobre el pensamiento y sobre, bueno, pues otras triangulaciones. Esta es muy buena, a mí me ha gustado mucho y me ha ayudado mucho y creo que viene muy a colación sobre todo, pero nos faltaba ese dato, decir que cada uno pertenecía a uno de los tres centros. Bueno, Preponderancia. muchas gracias. Bueno, pues aquí lo de trasciende el tiempo es muy bonito, ¿verdad? Y además hay ese puente y tal, ¿no? Como hacia el infinito y también no se sabe si hacia la niebla o hacia la luz y tal, ¿no? Pero está interesante ese punto que nos dio. Y entonces, bueno, pues sí, adelante, Jorge. Creo que tengo una idea, la voy a apuntar, dime. Bueno, a mí solamente decir que esta frase a mí lo que me estimuló también es que un gran líder o una persona que realmente está comprometida, de alguna manera lee un poco las circunstancias que se están presentando y actúa en consecuencia. No depende necesariamente de aquello que está sucediendo externamente, ¿no? Es más bien es una capacidad interna, ¿no? Y esa capacidad interna es la que le va a permitir lidiar con aquello que se está presentando, ¿no? Entonces, en ese sentido, efectivamente, hay una trascendencia no solamente del tiempo, sino de las circunstancias que se están presentando, ¿no? Ahí con las circunstancias que se presenten, pues él tendrá que lidiar y tendrá que hacerse con ellas, pero no depende de la política, no depende de que algo externo se dé para necesariamente él poder implementar aquella idea, aquel proyecto o aquello que desea que se implemente. Es un hecho que habrá situaciones que permitan que se desarrolle mucho mejor su liderazgo, pero también en aquellas situaciones donde aunque inicialmente no lo permita, va a buscar él de alguna manera el poder hacerlo. Entonces, no hay esta dependencia total de lo externo. Bueno, hablando del tiempo, no es... es como una vivencia cuando uno está en un proyecto, uno está en una acción o uno está, es como una vivencia de un eterno presente, ¿no? Más que dejarse abrumar por imposiciones sobre límites que tengan que ver con el futuro, que tengan que ver con... es un estado de conciencia, yo supongo que es al que nos referíamos, ¿no? Y un estado de conciencia en el cual, pues cuando uno... se puede parecer a la meditación, ¿no? Cuando uno trasciende lo temporoespacial,
aunque solo sea por un segundo, por un instante, por un rato, nos ha podido pasar en un momento dado cuando hemos estado enamorados con nuestro amor. Por eso digo, no tiene por qué estar tan lejos, ¿no? O sea, que 3 horas no te puedes creer, ¿no? Que simplemente han sido 5 minutos para ti, ¿no? Mientras que en otras ocasiones parece que 5 minutos son las 3 horas, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos una relación con el tiempo bastante complicada muchas veces, ¿no? Y eso Felipe y yo lo hemos hablado mucho, ¿no? Cómo viven los animales el tiempo y tal, ¿no? Y cómo son los procesos y los ritmos, ¿no? Y entonces, yo creo que lo que queríamos decir es como que trascendemos lo de estar siempre preocupados, ¿no? Por cosas del pasado, por cosas del futuro y por cosas que tienen que ver con cosas que nos produzcan ansiedad. También he pensado por supuesto que Felipe y yo siempre hemos hablado de trascender la meteorología, con lo cual a lo mejor el punto era este y no era tan espiritual ni tan elevado y tal, ¿sabes? Porque además yo os digo, yo no sé si el puente iba hacia la niebla y hacia no ver nada, que es un día pues que no se puede trabajar, o hacia la luz y tal, en plan iluminado, con lo cual pues como hoy no está Felipe no nos lo puede explicar, él seguro que se acuerda y seguro que es más bien lo de la meteorología y tal, ¿sabes? Pero muy bonito y tal, ¿no? Encontrarnos como de repente esto hablando de un gran líder siempre trasciende el tiempo. Yo no sé si estás volviendo otra vez a elevar la mano, José Antonio. Isa, nada más era un comentario. Adelante. Quizás otro ingrediente importante es la inspiración y el entusiasmo, ¿no? En el I Ching habla del entusiasmo como esta capacidad de aglutinar a muchas individualidades en pos de un proyecto. Es decir, si tú no estás prendido interiormente, no puedes prender a otros. Entonces, la parte de la inspiración y la parte del entusiasmo, pues es esa energía que irradia el líder para encontrar seguidores, ¿no? Eso es. Y además cuando uno está en esa actitud de liderazgo, uno está siendo feliz, es decir, la vibración es bonita, con lo cual pues inmediatamente se produce un sentido de atracción. Es decir, que eso es una cosa más bien como de inteligencia corporal, ¿no? Y es verdad que todos habremos visto en algún momento en que hemos sido felices, hemos estado contentos y hemos brillado bonito, como hemos tenido más personas que se han interesado por cómo estamos, cuando hemos andado oscuros. Sí, Y entonces, bueno, pues tiene que ver, por supuesto, con que uno está contento. claro. Luego, Y si eso de además que, uno está apasionado, pues entonces el exacto. trabajo es doble, porque ahí tienes que apasionar a los demás. Exacto, exacto. Es ese bienestar contigo sumándole a una pasión, como a un sueño, una visión que persigues con toda tu energía porque crees profundamente en ella y lo irradias, ¿no? Eso es muy bonito, llegar a ese estado. Y alguna vez que hemos tenido cerca o hemos intuido o se nos ha atravesado bonito, lo que llaman el Endevoport, y lo he visto en muchos libros también, en el que estoy leyendo, es el tema del deseo personal, es el tema de que hay algo que uno siempre puede desear porque es como intrínseco de uno, y es en donde se levanta en un momento dado el brillo que uno puede tener cuando encuentra eso. Y entonces ahí es cuando uno se convierte en líder de su propio deseo personal. Entonces, ¿qué haces con eso? Cuando digo deseo es porque es límbico, que es la movilización. Lo que moviliza al ser humano son las emociones, queridos amigos. Así es. Entonces es límbico, y entonces al ser límbico, pues entonces vibra y tal, sabes, en una serie de, cuando la pasión es bonita, cuando uno está realmente con la atención puesta en ello, vibra muy bonito, es muy atractivo, y eso lo podemos hacer todos, no solamente los emocionales. O sea, estamos hablando ahora en general, pero es límbico. Sí. Muy interesante, efectivamente. Ojalá no haya que utilizar mucho el raciocinio para convencer a los demás sobre tus pasiones, porque Claro, no es por ahí, no es por ahí. claro. Se está diciendo por todas partes y tal que en esa actitud no solamente es convencer, es decir, como cuando uno da una conferencia y uno sale convencido, no.
Se convence con otros centros, y es ahí donde está el inconsciente y siempre lo hemos visto. Uno está hablando del tiempo, pero en realidad hay dos centros más que se están comunicando. Tu cocodrilo con el suyo, y tu límbico, tu mamífero con el suyo. Y luego aparte los sapiens que no saben muy bien qué ideas locas están a colación. Eso es lo que generalmente ocurre, que no nos damos cuenta y creemos y tal, que está sucediendo otra cosa. Entonces, como estamos aprendiendo, pues es muy interesante tener estas herramientas para revisarlas en nosotros. Muy interesante, José Antonio, muchísimas gracias. Bueno, pues No, de aquí nada, tenemos, al contrario. Jorge, las definiciones. Tenemos 3 o 4 diapositivas de definiciones. Vamos con ellas. Si te parece, ya que tú tienes menos tiempo, pues dale tú. Perfecto, pues aquí en esta definición de liderazgo dice, un líder es aquel que facilita los procesos que conducen a la cooperación, la integración y el compromiso del individuo consigo mismo y con la misión común de su núcleo familiar, social o empresarial. Un auténtico líder es una persona absolutamente convencida de su causa o de su trabajo y se reconoce por ser el centro por el cual convergen las ideas y se agrupan las personas para conformar las organizaciones o los equipos de trabajo. Dándonos cuenta de que estas definiciones, que también las hemos visto, concretamente está muy en el ámbito empresarial, es decir, muy compatible con el ámbito empresarial, ¿no? Porque cuando estábamos haciendo, cuando de todas formas también estuvimos haciendo muchísimas definiciones de lo que es una empresa. Y tal, ¿sabes? Porque cualquiera puede hacer una empresa, no solamente los empresarios de Movistar, es decir, emprender y tal, es decir, y hay muchas denominaciones para que se nos quiten algunas ideas locas sobre algunos términos que los tenemos etiquetados, ¿no? Pero sí que es verdad que esto, yo creo que esta frase, ¿tú crees que es de Gerardo o de Mario Sicora? Pues no, muchas veces coinciden, ¿eh? Yo pensaría que ninguno, no he visto esto, pero habría que ver el libro de Conciencia en Acción de Mario, probablemente sea de No, Mario. a lo mejor lo hicimos nosotros en ese momento porque nunca hemos puesto derechos de autor ni cosas que, vamos, es un power. Lo que pasa es que sé que nuestras fuentes están en esos momentos eran Gerardo y Mario Sicora. Pues aquí sí, yo creo que se hace un buen pupurrí, ¿no? Es decir, Sí, correcto. todo Pues lo que... no. en realidad, aunque es una terminología que, como tú dices, está muy orientada hacia el ámbito empresarial, de alguna manera nos está transmitiendo esta idea general, ¿no? De alguien comprometido, alguien apasionado y alguien que de alguna manera cohesiona. Que esa palabra me encanta. Fíjate que últimamente he estado leyendo mucho de cohesión, que además yo lo asocio con el punto 6 del eneagrama, ya que estamos hablando del eneagrama, ¿no? Con esa capacidad de pegamento que tienen de manera inherente, ¿no? De realmente aglutinar, cohesionar, y en este caso el líder lo hace de manera natural, ¿no? Converge, ¿no? Así como cuando nosotros estamos en la tina de baño, que de repente se abre el tapón y empieza a caer todo el agua por este agujero y empieza todo el agua a irse, ¿no? Se hace este remolino y cae por ese sitio. Así de alguna manera el líder de manera natural cohesiona y que como comienzan a girar las cosas a su alrededor, muchas veces haciéndolo de manera intencional, pero muchas veces su simple energía, como tú lo comentas, es lo que hace que todo esto se vaya aglutinando a su alrededor de manera orgánica. Y es muy bonito cuando esto sucede, ¿no? Cuando esto sucede y cuando esto continúa sucediendo, porque en el proceso de liderazgo y en el proceso de emprender algo, en el proceso de ir hacia adelante con personas, en general el instinto social del ser humano hace que el liderazgo sea un tema siempre, porque no podemos sobrevivir sin nuestros semejantes. Perdona, ¿qué es lo que estaba diciendo? Ay, sí, perdona, se me ha ido la idea. Pero, sí, a lo mejor me puedes ayudar tú a la idea que... Pues no la cacho, Isa, pero estábamos hablando precisamente de esto, de la persona que de manera natural, a través de su energía y de su compromiso, aglutina y hace que las cosas a su alrededor se manifiesten. Y tú decías que no solamente era el que lo hacía, sino que lo mantenía, ¿no? Que de Eso. alguna manera eso se Claro, mantenía en a el lo largo del proceso, tiempo. gracias. En el proceso
de repente puede verse uno atacado por un ego de narcisista o por un ego prepotente, omnipotente, hay que tener mucho cuidado porque hay reversos tenebrosos y tentaciones en el camino del liderazgo, y eso lo he dejado para el miércoles que viene, ¿no? Que sería también muy interesante revisar. Por eso para mí me parece que esas bases que tú has dado, que se mantengan en constancia, que no cambien esas bases. Que aprendamos sobre el éxito y sobre el fracaso, porque cuando de repente uno es muy magnético y de repente es seguido o es abordado, hay que tener muchísimo cuidado. Entonces ahí luego vamos a poner un poquito a Gerardo sobre líderes y valores. Que va a ser una pata también muy importante, en la que va a ser incluso a la base de las otras tres patas de las que hemos hablado de Mario Sicora, ¿no? Porque en el camino del liderazgo también hay tentaciones. Hay tentaciones que ya están vistas, investigadas, que tienen un nombre, y una de ellas es eso, un ataque de narcisismo, de omnipotencia, que puede en un momento dado fastidiar y hacer que el proyecto fracase, entendido por fracaso, el fracaso del liderazgo. Muy bien, pues nada, de repente se me olvidó. Venga, vamos a continuar. Hay otra diapositiva en la que, bueno, yo creo que íbamos más profundo que en la definición. Esto ya me suena más a Gerardo Schmeglin, efectivamente. Sí, porque él habla de asumir la vida y nuestras decisiones de una manera consciente, mejorar las formas de comunicación y conciliación en las relaciones, facilitar el desarrollo de la cooperación y sentido de pertenencia. Esto es súper interesante, ¿no? Porque cuando tú apropias algo, eso se maneja mucho también en las empresas, ¿no? El sentido de apropiación. Cuando tú consigues que alguien haga algo propio, es decir, que se asocie con ello, que eso tú también lo mencionas mucho, Isa, con la inteligencia asociativa, ¿no? Cuando tú consigues que una persona se asocie, se apropie de un proyecto, de una idea, entonces a partir de ahí ya no es necesario mandar a esa persona, ya de alguna manera la persona por sí misma se dirige o comparte tu proyecto, tu idea, ¿no? Superar esquemas mentales y emocionales limitantes de la armonía y la prosperidad, encontrar las herramientas que ayuden a construir aquí comunicación y paz. Sí. Para un momento. Es importante que revisemos los términos que nos puedan crear fricciones cognitivas como prosperidad, abundancia y cuestiones y tal que no, aquí nos estamos refiriendo a una actitud. Porque luego vamos a ver, no me acuerdo dónde lo he sacado, lo que sería como los contravalores, y uno de ellos es tener una actitud de escasez, no escasez, no tener 20 euros en la cuenta bancaria, depende de si eso está asociado con tu idea de escasez, pero no significa eso, significa más bien una actitud. Y es muy importante que para superar algunas limitaciones haya que revisar cómo están en uno. Porque si nos hace fricción cognitiva cualquiera de estos postulados, ya se acabó. Manda el cerebro reptiliano, queridos amigos. Y entonces es muy importante que lo revisemos y nos quedemos todos conformes. Y en un momento dado, inclusive cambiar un término, ¿no? Renombrarlo, ¿no? Hacerlo más asequible a nosotros. Claro, claro, para que no se produzcan reacciones viscerales de las cuales además no vamos a ser conscientes, pero no vamos a hacerlo. Porque manda cerebro reptiliano si no nos damos cuenta. Bien, y muchas más también, no veo aquí tampoco algunas que puedan crear más disonancias, más que la de prosperidad, pero me ha venido a cuento un poco, porque esto estaría muy bien que lo hiciéramos y todo esto de los puntitos le encanta al cerebro para que funcione y para que veamos en ello herramientas. Sí, y luego ya finalizando, estimular internamente la confianza, la seguridad, el compromiso con el entorno y la estabilidad. Aquí cuando dice estimular internamente, asumo que se está refiriendo hacia los demás, ¿no? Fíjate qué interesante, ¿no? Porque aquí estamos hablando de estimular, de sugerir, como tú comentabas, ¿no? De sugerir, de hacer que germine o que crezca en los demás una actitud diferente a la que normalmente se tiene, ¿no? Ahí es donde está el poder,
Para que también, bueno, pues eso es otro de los términos que tenemos que revisar también dentro de nosotros, por si acaso el poder lo tenemos relacionado con la autocracia o con la dictadura o con la tiranía o con la agresividad o con cualquiera de las cosas que hemos podido asociarlos mentalmente, cuando realmente hay que revisarlo, porque el poder personal es así como se llama y no significa absolutamente para nada ni tiene ningún significado adverso, sino todo lo contrario, maravilloso, que significa valorarnos a nosotros mismos. El tema de la prosperidad lo vimos en el taller de la abundancia, es una actitud en la que uno está agradecido. Ya está. Luego hicimos 4 o 5 días de abundancia y prosperidad, mareamos todas las perdices que nos encontramos, pero esa es la actitud, estar agradecido. Fíjate, sí, y Isa, si me lo permites, porque tengo aquí un debate con Paloma en el chat y nos estamos comentando de ida y vuelta y ahí hemos estado. Fíjate que yo quisiera abundar ahorita en esto que estoy comentando con Paloma, ya que mencionaste tú la palabra prosperidad, ¿no? Sí. Con respecto a lo que mencionaba ahí de Paloma, de mostrar tus cualidades, ¿no? Que de alguna manera te muestres, que de alguna manera las personas sepan que tú tienes ciertas capacidades o características que les pueden venir bien o que pueden apoyarse en ti en algunos aspectos. Es verdad, Paloma, que no tendríamos por qué hacernos agresión a nosotros mismos, ¿no? O sea, no tenemos por qué ir en contra de nosotros mismos de una manera agresiva. Y también hay líderes introvertidos, que es una de las cosas que tú también hablabas, y sea que no tenemos por qué hacernos agresión a nosotros No, mismos no, cuando no además tenemos. viene a propósito y vamos a ponerlo y tal, ¿sabes? Así es, Por sí, sí, eso sí, vamos para hablar un poco de lo que es un líder introvertido y que no tenemos que ser Superman cuando ya se ha quitado las gafas y que ya sí, no, o sea, que hay muchas maneras también de alguna manera de relacionarnos con las personas y de poder apoyarlos, sobre todo, principalmente porque ampliar nuestra capacidad de servicio está muy asociado a que las personas sepan que nosotros podemos servirles. Si una persona no sabe que tú puedes serles de ayuda o puedes servirle, no te van a pedir apoyo y no vas a poder servir. Y cuando tú amplías tu capacidad de servicio, amplías también tu prosperidad. Es una ecuación, entonces es solamente por eso, pero tampoco estamos obligados a ello. Yo pienso que eso se va dando de manera natural, conforme vamos creciendo y también conforme nos vamos sintiendo cómodos nosotros, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo en que la autovaloración primero es de mí, conmigo mismo, definitivamente, y en la medida que yo me voy sintiendo cómodo, poco a poco voy metiendo un piecito en en la alberca y voy de alguna manera lanzando para que también las demás personas se den cuenta de estas cualidades o características y pueda yo ponerme a disposición de los demás. Adelante, Isa. Bueno, he puesto esta página que te dije de Luc van der Rohorst, se llama, que es el marido de Bea Catalá, gran amiga nuestra, profesora del máster, bueno, del máster y profesora acreditada de Enneagrama y formadora de líderes junto con su marido en una empresa que tiene. Yo les sigo y me ha llamado la atención este artículo que lo hace él, aquí tenemos su foto. Me parece aquí está Luc van der Horst y tal, es decir, y habla justamente, y además hoy quería sacarlo y aprovechamos, si te parece, sobre, lo había visto yo, había visto esto que era lo que nos interesaba, ¿no? Él hablaba de que había un sesgo sobre un tipo de líder que había en las empresas, recursos humanos, y que todavía continúa arquetípicamente, que significaba que fuera una persona extrovertida. Y entonces él habla de que está en la diversidad el éxito de una organización, o de un grupo de trabajo o de una empresa. Y esta es una lanza a favor de los líderes introvertidos. Lo primero es mirar que dicen la verdad, las empresas necesitan ambos líderes, se necesitan ambos tipos de líderes. Esto para el tema empresarial. Pero aparte, me ha gustado mucho lo que dice de los líderes introvertidos. Es decir, que son otras maneras de brillar diferentes, a lo mejor menos ruidosas o a lo mejor menos notorias o a lo mejor menos notorias en el sentido de que se nota mucho o hace ruido. ¿De acuerdo? Pero que son sus actitudes, que además no son los talentos de las personas extravertidas, son las que son una buena escucha, que me parece muy, muy bonito, el pensar profundamente en las tretas y desafíos, es decir, no impulsividad, y luego, la más bonita de todas, dejar que otros brillen. Y luego yo añadiría, y verse brillar a través de los demás.
que es una de las cosas más bonitas que podemos hacer las madres, ¿no? Por ejemplo, los padres, que es que nuestro brillo se haga a través de nuestros hijos y que nos superen. ¿De acuerdo? Y entonces, pues qué bien que han sacado esto y tal. Entre José Antonio y Paloma están sacando los PowerPoints que había pensado yo hace una hora. Madre mía de mi alma. Si no estaremos conectados, dicen, ¿no? Y sí, muchas más cosas que dicen, por si queréis ver, es decir, que son características de introversión-extroversión. Yo algunas cosas pues estoy de acuerdo y en otras no, por eso no lo quería enseñar hoy y tal, porque es nada más que hacerle una foto por si queréis, y eso se revisará en otros momentos en que hablemos de relaciones diferenciales o algo así que vengan más a colación. Lo que quería yo resaltar de este artículo era sobre la necesidad de líderes introvertidos. De todas formas os diré que yo creo que lo han existido siempre, que son los que las matan callando. Es decir, los que se hace su voluntad pero no la dicen, sino que lo que hacen es de alguna manera generar los escenarios apropiados para que su voluntad se dé, como quien no quiere la cosa. Y eso a las mujeres les ha pasado mucho porque no se les ha permitido ser líderes durante muchas, vamos a decir, culturas. Pero sin embargo, cuando alguien quiere liderar, tiene pasión, tiene voluntad de lo que decía José Antonio, pues genera otras modalidades y metodologías de salirse con la suya y de generar los objetivos, simplemente pues las personas, bueno, se les ha obligado a ser introvertidas por un lado, pero hoy como no se obliga a nadie a ser introvertido, es que nadie piense que porque no es extrovertido no sea capaz de ser un líder. Y eso de hecho, Isa, en el Lao Tse dice en el Tao Te Ching, ¿no? El buen caminante no deja huella, hace que todo se haga sin que su mano aparezca, ¿no? Todas esas frases metafóricas son muy bonitas para bajarnos un poquito el ego y todas las tentaciones que vamos a encontrar en el camino de la expansión. Y acordaros que el ser humano es expansivo por definición, es decir, es conquistador, va para adelante, es acción. ¿De acuerdo? Y si rechazamos esta naturaleza intrínseca del hombre, pues entonces tenemos angustia, tenemos problema. De 20 proyectos saldrá 1, 2, de las cosas que uno quiere hacer, a lo mejor uno es más prudente y tal, y entonces va más a tiro hecho, cada uno tendrá su propia metodología. Pero la vida se caracteriza por expansión, contracción, expansión, contracción, expansión, contracción. Si uno se queda expandido, así se quedó, con cara de susto. Y si uno se queda contraído, ahí se quedó, obsoleto. Y entonces estas dos cosas son las que el ego interfiere, sobre todo en el plan de acción. Y es muy interesante que nos demos cuenta de nuestro plan de acción y nuestros planes de acción. Todo eso es lo que hace que te levantes por la mañana. Y además desarrolla una emoción preciosa, que es la rabia. Para los viscerales es muy interesante el tema de, en vez de ira, rabia. Y para los que no lo tenemos muy activado, pues va a estar interesante también. Y es muy sana esa emoción, porque esa emoción lo que hace es impulsarte a la acción. Bien, dicho esto, que venía a cuento de lo de la introversión, extroversión, no sé si Paloma se ha quedado satisfecha de la explicación o quiere hacer algo más o no está de acuerdo, no tengo ni idea. Pues Sí, que no lo cuente. Sí, ¿se me oye? Sí. Sí, sí, me dio un poco más de esperanza, por decirlo de alguna manera, el tema de que pueden existir líderes introvertidos también. Claro, claro. Porque me estaba viendo en plan como muy lejos de la idea de ser líder. También tengo una idea, una imagen de liderazgo como de una persona extrovertida por naturaleza, ¿no? Entonces, cuando tienes un carácter introvertido, yo automáticamente pensé que eso está como fuera de mí, de mis posibilidades, por mi carácter. Fíjate además, Paloma y todos, que ha llegado el momento de poneros el famoso PowerPoint del SlideShare, que ahora ya no me dejan meterme más porque tengo que pagar una cuota, no sé qué, pero bueno, me lo he pasado pipa mientras duró y este me lo han dejado, ¿no?
Isa, ¿me dejarías despedirme que tengo que desconectarme Ay, en este sí. momento si no tienes inconveniente? Una disculpa a todos, tengo que salir. Un abrazo muy grande. Un abrazo, Jorge, te voy a echar de menos. Hasta pronto. Le dije, ¿me vas a dejar sola con las fieras y tal? Y dice, no, si como no tienes ningún desparpajo y tal. Digo, bueno, ya, pero para leyes me gusta mucho más estar acompañada por si alguien me tira una china o algo así, o alguien se me revela. La pena es que no tengo compañeros hoy, no voy a poder revisar chat tanto, pero bueno, os quería enseñar esto porque me hizo gracia. Entonces, es el proceso de inducir a un subordinado a comportarse de una manera deseada. ¿Qué te parece? Es el proceso de influir en las actividades de un grupo organizado en un esfuerzo hacia un señalamiento de objetivos y hacia el logro de los mismos. Eso no está mal. Cuidado con lo de influir, porque antes como era inducir, implica una habilidad personal para influir en la conducta de los demás. Pero es que luego ahora viene lo de guapo y tal, a ver si es en este, jolín, ojalá. A ver si lo encuentro. Tienden a ser un poco más altos, más inteligentes que el promedio, con un estatus socioeconómico superior, más activos y con mayor participación social, es decir, extrovertidos. ¿Qué te parece? Aquí ni el tato y tal, ¿sabes? Ahora es un, no sé, es que ni siquiera lo veo en el eneagrama y tal, es decir, no. Bien, bueno, pues este es el inconsciente colectivo del que venimos y con el que estamos de alguna manera no luchando, porque no se nos recomienda hacer luchas, ¿no? Pero en el sentido metafórico sí. Y además es muy importante y que la noción de liderazgo, que se puso muy de moda hace unos años y que todo el mundo se hacía su curso de liderazgo y yo también, y me hice 1000, y me quedé con el de Mario Sicora, que me encantó, y luego pues todo lo que Felipe, Jorge y yo hemos explorado con el liderazgo de Gerardo Smedil, que es todo un módulo, todo un taller. Y entonces, bueno, pues nos faltaba una diapositiva de la introducción al liderazgo del otro PowerPoint. Esperar que lo tengo que poner para que no me salga otro cuando tengo que poner el primero. Creo que quedaba así, quedaba una diapositiva más que vamos a verla. Jorge fue muy rápido con esta. También es verdad que lo hemos visto muchas veces en muchos talleres, pero lo hemos dicho desde el principio, la reprogramación mental y que es la que va a tener un efecto. Esto va a requerir mucha constancia y repetirlo muchas veces, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues había otra más, me parece, la confianza y la seguridad, pero que todo esto, sobre todo, lo que nos interesa es que no nos haga sentir inútiles. ¿De acuerdo? Tenemos que hablar, tenemos que dar herramientas, se llama así, porque muchas veces cuando hay una disonancia de, bueno, claro, esto es para otros y tal, ¿no? Ya voy, cuando deis algo sobre, no, esto es para todos, ¿de acuerdo? Y cada uno tendrá su manera de desarrollar todo esto. No hace falta seguir un esquema que sea ideal, ¿no? Es un proceso de autoconocimiento. Y ha hecho muy bien Paloma definiéndose como una persona que no entraba en el esquema arquetípico del líder, porque es verdad que es así y eso es lo que denuncia además el Look Back Network, que es una empresa de formación de líderes además, y tienen el eneagrama, por eso, de ahí que nos conocemos y somos amigos y intercambiamos información. De hecho, Bea Catalá era la que llevaba el profesorado de la formación que yo llevo, o sea, cómo ser un buen profesor. Y es una persona que, siendo muy práctica, ella es un tipo 1, es muy espiritual también, y tiene un trabajazo impresionante sobre sí misma. Bien, luego hablábamos más cosas y tal, porque al final lo que he hecho ha sido juntar todas las diapositivas en 4, que es las que quería que viéramos hoy. Y entonces cuando decimos que es un visionario, yo creo que más bien tiene que ver con esto que hablábamos de trascendencia del tiempo. Es decir, que es el deseo personal de uno. Hay no es que sean condiciones, pero sí que son, sí que forman parte de la definición del deseo. Y es lo primero que sea posible.
Porque el deseo personal, el que uno tiene, que tiene que ver un poco con alma, es decir, es algo muy intrínseco a uno, es posible. Lo que pasa es que nos podemos confundir de deseo. La búsqueda del deseo personal es una búsqueda. No es que de repente, ¿cuál es? No, no, que va, esto hay que irlo dilucidando. Porque tenemos muchas capas, muchas caretas, muchas máscaras, muchos disfraces que nos hemos ido poniendo a lo largo de nuestra vida, que el eneagrama y las leyes y todo lo que estamos haciendo en la propia naturaleza puede ayudarnos y apoyarnos para ir desgranando y ver un poquito mejor qué es lo que había. Había una profesora de neurociencia que decía que si queremos encontrarnos cerca de lo que pueda ser nuestro deseo personal, que miremos a qué jugábamos cuando éramos pequeños y a qué nos gustaba jugar y qué era lo que se nos daba bien, porque ahí el niño disfrutaba mucho de lo que se le daba bien y además no se podía engañar. Y entonces, pues por ahí podemos ver algunas cosillas. Si tenemos la memoria trastocada, no pasa nada, se puede perfectamente. Entonces, lo que se llama visionario es más bien el hecho de traerte un futuro al presente. ¿De acuerdo? No es que uno sea visionario y que sea uno, bueno, pues Leonardo da Vinci, no hace falta, ni Julio Verne, ni ninguno de los grandes 7 del mundo, no. Es simplemente que de repente uno tiene una visión y además es que uno tiene una visión o tiene una idea o tiene un proyecto, o tiene un objetivo, o tiene algo y tal, que es lo que impulsa a uno hacia el futuro, y atraérselo para ver qué tal. Y una vez visto qué tal, que esa es una de las cualidades del ser humano que no tienen los animales, entonces procede hacia ello. Eso es ser visionario. ¿De acuerdo? Y luego pues llamará más o menos su atención lo que se haya traído. Porque una de las cosas de las leyes universales es que nosotros no nos inventamos nada. Todo está ya manifestado. La cuestión es manifestarlo, inmanifestado. La cuestión es manifestarlo. Y las herramientas a las que somos capaces de llegar para manifestar lo inmanifestado. Pero ahora mismo estamos manifestando una manifestación, que es hablar de esto. ¿De acuerdo? O sea, que tampoco nos vayamos, es que hay que ser espiritual y además de visionario. No, tienes que ser tú. No hay otro. ¿Qué tal, no? Es decir, que entonces es interesante si alguien tenía la idea de que visionario significa iluminado, no. Es la persona, es decir, todos los seres humanos, que somos capaces de traer un futuro al presente, vivirlo y decidir ir hacia ello. Y eso lo hacemos en cualquier conversación cada vez que hablamos que vamos a hacer algo. Es exactamente lo que estamos haciendo. Porque los animales no se reúnen para decidir qué van a hacer. Lo hacen. Nosotros sí, tomamos decisiones. Ahí es lo que es el momento en que nos traemos el futuro al presente. Fijaros además que el eneagrama señala qué futuros nos traemos con el ego, que no son precisamente muy visionarios. Que son más bien futuros catastróficos muchas veces. Y entonces ahí el liderazgo que va, ahí estás como en el paradigma de la mala suerte, en el paradigma de tremendo. De ahí es imposible ser visionario. Por eso reforzamos y seguimos reforzando que tiene que ver con entrar en un paradigma, es decir, tener una actitud. Perdón, no es tener, edificar una actitud. Y eso siempre se puede empezar a hacerlo si uno no lo ha hecho. No hay que haberlo hecho y luego mejorarlo. ¿De acuerdo? Mejorarlo siempre. Y tiene la capacidad de pensar en aquello que todavía no existe. Cuando uno está en una depresión, uno tiene ataques de ansiedad, o uno se quiere cargar a alguien, imposible. Hay una frase, Isa, de Steve Jobs que creo que viene al caso. Dice, si no tienes el coraje para trabajar sobre la realización de tus sueños, pues tendrás que trabajar para la realización de los sueños de otros, ¿no? Eso es. Y ahí entonces acabó el liderazgo, porque no son tus sueños. Y luego lo que hemos añadido a lo que tú has dicho es que tú puedes ser un líder repartidor de sueños. Con lo cual, pues a lo mejor una persona tiene otro sueño, pero de repente le gusta el tuyo.
porque se lo haces ver y le involucras contigo. Claro. Y además esa capacidad es muy bonita y muy intrínseca del ser humano cuando cree en sí mismo, porque lo decíais antes, es que con su propia vibración se hace confiable. Ajá. Muy bonito, ¿eh? Pero también es muy bonito lo que hemos dicho sobre la capacidad de pensar en aquello que no existe, incluso en lo que pueda ser imposible o todos crean que puedan ser imposible. Que eso también es muy bonito, ¿de acuerdo? El hacer cosas difíciles. Es decir, difíciles quiere decir que, lo que yo decía, incomodarse, salirte de tu zona de confort, arriesgarte. En un momento dado, la pasión misma te va a llevar, no llevará a mucha reflexión. La cuestión es que déjate en paz, incluso diría, porque tenemos ahí una cantidad de críticos internos y de aduanas y de, bueno, ¿no? ¿Sabes? De bloqueantes, de oxidantes, que es una pena, ¿no? Porque nos agarra el miedo. Y nos agarra, por tanto, la desidia, que es una de las grandes pasiones que desgraciadamente o para gracia, porque nunca sabemos, tiene esta humanidad. Que es el hecho de estar completa y absolutamente ausentes de la realidad en otro mundo completamente diferente al que está realmente sucediendo, viendo pasar el trámite. Y eso es tremendo, eso es todo menos liderazgo. Y ni siquiera con eso, pues Antonio, estás compartiendo los sueños de los demás, o sí, pero estás formando parte de, y tal, ¿sabes? Es decir, tú hablabas sobre la mentalidad rebaño y la mentalidad lobo, ¿no? Y son dos mentalidades también que hablaban mis profesores, con los que hice el máster de psicoterapia asistida con caballos de paso peruano, que lo hice en Estados Unidos, ese máster, y exactamente eso decían, mentalidad lobo, mentalidad rebaño. Sí. Entonces, eso es diferente a cerebro presa, cerebro depredador, de otra cosa que hablamos en inteligencia con la naturaleza. No tiene nada que ver. Es mentalidad rebaño, es seguridad, apostar por la seguridad. Por una seguridad basada en no hacer nada y estar juntos. Comer, ir hacia donde nos dicen y no pegar demasiadas voces. Y punto. Es decir, bajo unas condiciones que nada más que significan que no pasa nada. No hay sobresaltos. Y entonces, bueno, pues ahí es imposible y tal, con esa actitud, esto pues no es uno feliz, no está contento uno con uno mismo, ni siquiera se lo plantea, porque si se lo planteara, ahí viene también el mecanismo de narcotización, que encima tenemos la capacidad psicológica de narcotizarnos, es decir, de hacer ya encima que no nos enteremos de menos. Y precisamente y efectivamente no estamos en un mundo fácil donde se nos va a probar ni se nos va a animar a salirnos de la zona de confort o a cumplir nuestros deseos, sino más bien a conformarnos con lo que hay. Y eso no es agradecimiento ni eso no es aceptación. Y eso es muy importante que sepamos la diferencia que hay entre resignación y aceptación, que es muy importante, y entre desidia y acción, que tiene que ver con esta actitud, con lo cual pues es muy bonito si te dicen, oye, es que tú no puedes y tal, y de repente demuestras que puedes. Eso es a lo que se refiere cuando dice, incluso que todos creen que es imposible. Eso no significa ser un mago, ¿no? Eso significa que si te han dicho que no puedes, de repente poder. Y entonces eso era imposible para los demás y tú lo has hecho posible. Y eso los psicólogos, los coaches, los terapeutas lo hacemos mucho cuando empujamos y animamos y motivamos a una persona a sacar más potenciales de los que se cree. Y luego dicen, el líder es un pionero, tiene la capacidad de abrir caminos nuevos y comprometerse con ellos. Siempre vamos a ser un pionero, porque somos únicos e irrepetibles cada uno. Es decir, el líder que conforme Paloma será un líder pionero, el líder que conforme José Antonio será un líder pionero, el que conforme Sonia será un líder pionero. Sois los que estáis en la ventanilla, no estoy imitando a los demás porque estamos compartiendo pantalla. Con lo cual, pues es imposible no ser pionero. Pero luego, además, en esa actitud de liderazgo uno puede traerse, bajarse,
¿sabes? Cosas interesantes para servir mejor. ¿De acuerdo? Y que puedan ser vanguardistas, es decir, anda, pues mira que me he inventado esto, oye, pues qué bien funciona, oye, pues eso es vanguardismo. Que no hace falta ser, insisto, esto en ningún famosísimo vanguardista, ¿no? De estos que salen, de que han escrito libros y tal, y Julio Verne, y El fin del mundo, no es eso. Un líder jamás deja abandonados a un grupo o personas que creyeron en él. Esto es muy importante, es muy bonito. Es decir, las decepciones, las frustraciones, las negaciones de la realidad que a veces pueden ocurrir cuando la vida te frustra y de repente surgen problemas y de repente te sale alguien rana, o decimos de salir alguien rana es que alguien se te pone en contra o tienes algún tipo de conflicto interpersonal. Esto, mucho cuidado. La lealtad se tiene siempre que valorar. Y cuando uno se desanima, algo que uno tiene derecho a que le pase, la empatía para esos momentos es importante, y mostrar la humanidad es algo que no está incompatible con esta actitud de la que estamos hablando. Los grandes líderes que yo he podido reconocer mostraban su humanidad en un momento dado cuando no había más vamos, es decir, cuando surgía, no cuando no había más remedio, en el sentido, pues, oye, mira, hoy no tengo un buen día. No tener por qué ponerse la máscara, ¿no? Yo me acuerdo, y creo que os lo he contado, lo de la profesora que contaba, ¿no? Cuando bajaba don Francisco en un ascensor y era el gran jefe y tal, ¿sabes? De una gran multinacional, ¿no? Y de repente se abre la puerta y aparece la abuela, y dice, ¡Paquitín! ¿No? Entonces le dio una especie de shock electroinmuno, no sé cuántos y tal, ¿sabes? De sudoración, ¿no? Porque no había tenido tránsito en su rol de Paquidín y su rol de don Francisco. Y entonces, cuanto más se parezcan los roles y tal, menos shock neurovegetativos nos vamos a llevar. Y entonces es muy interesante el poder ahí hacer una quitada de roles, o por lo menos una revisión de roles que puedan producir shocks neurovegetativos cuando la vida te demuestra de que... y es muy interesante ocuparse, tener un buen, vamos a decir, una capacidad para saber cómo se sienten los demás. Si tienes un grupo a tu alrededor o si estáis en un grupo que vais hacia un objetivo, lo que es lo que se llama liderar un grupo, un grupo de personas, sí, eso es, a uno mismo, a sus hijos. También se puede liderar sin que los demás se enteren que están siendo liderados, cuando de repente uno hace cosas sensatas en un vecindario y la gente como, es por ahí, que es por donde tú vas, y entonces de repente y tal te conviertes sin quererlo, y además no hace falta pensar ni siquiera que lo es. Porque muchas veces cuando uno está muy seguro de sí mismo y se valora, la gente te sigue. ¿Es así? Ocurre, le gusta tu energía, eso se llama la inteligencia corporal, no se llama que sean unos pelotas, ni se llama, no, nosotros también lo hemos hecho en algún momento con otros. Nunca habéis seguido a nadie, os ha apetecido y tal, a ver qué tal, ¿sabes? Es decir, que os ha parecido una persona atractiva y os ha despertado vuestra curiosidad y sobre todo ha capturado vuestra atención. Claro, así como vosotros habréis capturado la atención de alguien a lo largo de vuestra vida, sí o sí. ¿De acuerdo? Y entonces es importante esto, un sentido de lealtad y un sentido de reciprocidad. Que tiene que ver con el agradecimiento siempre, tener una actitud agradecida, porque hay que tener cuidado con las tentaciones de creerse más de lo que uno es. El ego siempre está al acecho. El ego no se diluye, se reduce, pero no se diluye. Está siempre ahí, mirando a ver, hacer el asalto. No es malo, quiere protegerte, es como, deja de ya ser líder y tal, resígnate, vamos a vivir en paz. Claro, comer, vivir, papá, que pasen las décadas, no.
Es decir, es muy importante que el ego no te interfiera cuando tú quieres ser feliz. Y para eso tienes que conocerle, es un personaje que hay que conocer al ego. El eneagrama es una magnífica herramienta para poder entender, porque describe al ego como yo no he visto a ninguna otra herramienta describirlo, y hay muy buenas descripciones en otras partes con otras herramientas, muy buenas, y que pueden complementar perfectamente, y de hecho nosotros hacemos que se complemente, enriqueciendo definiciones y investigando sobre ello, pero desde luego el eneagrama, si alguno encuentra alguna mejor me lo cuenta. A lo mejor, si encuentro una mejor, es lo que decía Mario siempre, que me ponía furiosa. Y dice, me encuentro algo mejor, que no te quepa la menor idea. ¡Ah, traidor! Y se moría de la risa. Es un 8, no es susceptible y tal, ¿sabes? Es decir, una maravilla y tal. Puedes insultar y se descojona y tal, ¿sabes? No entra al trapo, ¿no? Con histerias emocionales. Y decía eso y tal, ¿sabes? No, claro, si yo encuentro una herramienta mejor, por supuesto que no te quepa la menor duda, Isa, y tal. Y tienes razón, ese es el pensamiento crítico, no fanatizarte, no irte al extremo de pensar, no, es que como el eneagrama no hay nada, porque entonces estás entrando en el fanatismo. Bien. La diferencia entre un visionario y un soñador, esto me gustó mucho, es que el visionario sabe que sus objetivos son realizables y actúa en dirección a ellos, y un soñador se limita exclusivamente a pensar que algún día sus sueños se realizarán sin hacer nada para lograrlo. ¿Os suena? Este es el ego. Es decir, el ego es un especialista de ir a buscar el amor y no encontrarlo. Un especialista de ir a buscar la felicidad y no encontrarla. Un especialista en ir a realizarle tus proyectos y no realizarlos. Ese es el ego. Con lo cual, pues no os dejéis tampoco engañar por los cantos de sirena del ego, de, sí, tú verás, claro, es que lo ha dicho Isa y tal, y entonces tú, no, vamos a ir, ¿sabes? Es decir, cuidado. Cuidado con las tentaciones, vamos a ser conscientes, ¿de acuerdo? Vamos a no caer en estas trampitas que pone la vida para que nos demos cuenta de nuestros egos y de nuestras debilidades y de todos los agujeros que pueden haber en nuestros sistemas emocional, mental y visceral por donde se cuele. Y quizás eso también ahí opera el saboteador interno o el sentimiento de no merecer de pronto, ¿no? Que hace que pues no empujes tu energía hacia al objetivo porque no te crees capaz realmente en el fondo de hacerlo. No te han trasladado el mensaje o te han trasladado el mensaje contrario cuando tú no tenías argumentos para poder defender ninguna alternativa. Exacto. A un decreto que tenemos, que es, bueno, o soy tonto, o no soy listo, o no puedo, o tengo una discapacidad, o tengo un... Y luego ya vienen los diagnósticos para la pereza. No es que tengo déficit de atención, no es que tengo paz, soy una persona altamente sensible, ¿sabes? O no es que tengo, y entonces ¿cuántos tengo? Sí, discapacitantes y bloqueantes y tal tenemos. Revisión de narcotizantes y revisión que son autoboicoteantes. Exacto. Gracias, José Antonio. Lo del tema de no merecer es brutal. Brutal, sí. Brutal. Es algo tremendo lo que han hecho con nuestra educación, queridos amigos. Nos toca desaprender o ir desaprendiendo, claro, porque eso para desenquistar todo este tipo de decretos, bueno, lo primero es conocerlos, lo segundo es ver las consecuencias que han tenido en nuestras vidas y cómo nos han hecho sentir. Y en función de ello, actuar. Siempre actuar, nunca quedarse conforme o horrorizado. Porque las cosas se pueden cambiar. Y esta es otra de las cuestiones también que es importante, el hecho de producir cambios. Un líder produce cambios, eso lo vamos a ver, ya no nos va a dar tiempo a poner más documentación, pero tengo subrayado la primera parte del taller de liderazgo de Gerardo, y eso es lo que decía. De acuerdo, que es la expresión en acciones. Eso es lo más importante. Por supuesto que vamos a tener que hacer revisión de pensamientos y sentimientos, por supuesto, porque son los que se van a encargar de boicotear las acciones, ¿de acuerdo? Que en un momento dado decidamos ejecutar.
O por lo menos la constancia que habíamos dicho que es tan importante, porque se puede salir con mucha pasión, como un toro bravo del redil, ¿sabes? Hacia por todas y tal, ¿no? Pero si se va perdiendo fuerza o se va uno dejando sucumbir por tentaciones o de repente y tal, entra uno en incertidumbre, que es que se te ha puesto el ego ya en el sistema cognitivo, o de repente te sientes que no eres capaz, que es que el ego se te ha metido en el sistema emocional, y cuando empiezas a hacer conductas repetitivas, que es que el ego se te ha metido en tu centro visceral, conductas repetitivas que crees necesarias. Suele ser el engaño del ego en el comportamiento. Pues entonces ya se ha metido el ego, ¿eh? Pero bueno, como se nos ha metido tantas veces y tal, pues entonces no pasa nada que 3 o 4 más, o 10 más, o 20.000 más, pero que llegará un momento en que a lo mejor decidamos tomar este camino. Ojalá, porque yo sí que pues puedo compartir la experiencia de que he estado en estos estados alguna vez. Son estados de conciencia, de verdad, son momentos y tal en que luego te quieres volver a ellos y te das cuenta de que estás como flotando a 2 centímetros del suelo y tal en el momento dado. Es algo que ocurre, si por supuesto uno deja que ocurra. Por supuesto que hay personalidades que tienen una mayor facilidad y tal para que aquello se desempeñe de repente. También el instinto transmisor, que es el que monta delegados y quiere salir para adelante con cuestiones y tal que tienen que ver con hacer proyectos y convencer y vender. Sí, es decir que, pero sin embargo, si las virtudes no están embarcadas tanto con unos como con otros, y tal, el fracaso va a ser estrepitoso. Y entonces es igual la personalidad que tú tengas a la hora de emprender, la cuestión son los valores, que sean congruentes con tus valores, es decir, que sean tus valores, no los de otro, los que estén embarcados en tu liderazgo. Porque hay algunos valores que son maravillosos, pero que no son nuestros. Los nuestros son los nuestros y serán maravillosos, pero no todos. Son unos, otros no. Y ahí es donde está también acercándonos a nuestro deseo. Y tal, ¿sabes cuáles son tus valores? Porque en el deseo personal, aquello que uno quiere hacer en la vida, aquello que te puede convertir en líder y puede convertir en líder a cualquiera, a cualquier persona, solamente hay que ser humano para estas condiciones, es el poder tener algún atisbo de ese reflejo interno. Y tal vez veréis que entonces ya no hace falta pensar. Es lo que decía José Antonio, sale solo. Lo que pasa es que hay que dejarlo salir. Y cuando ha sido, he tenido que aprender, me he llevado muchísimos trompazos, siempre han aparecido las personas adecuadas que en un momento dado me han dicho qué es lo que estaba pasando, porque uno es a veces muy ignorante. Si realmente esa pasión viene del corazón y viene de algo auténtico en ti, vas a encontrar cómplices inmediatamente, y van a aparecer puentes entre los precipicios. Es decir, es increíble las cosas que pueden llegar a pasar, aunque sea durante un tiempo de tu vida en que has experimentado ese placer. Y para los que lo habéis experimentado, pues que qué rico y tal, ¿no? Qué momentos tan apasionantes, qué aventura tan increíble, ¿no? De repente puedes escribir un libro, hacerse un viaje. Fijaros que no os estoy diciendo a montar una empresa. Tener un hijo, unirse a una pareja, todo esto son proyectos de liderazgo, donde está embarcada esta actitud tan bonita. Y bueno, pues solamente que esto es lo de siempre. Es decir, es muy importante que no haya escapes, para eso va a ser muy importante que nadie, y protegerte para que nada ni nadie drene tu energía vital. Ni tú mismo, que eres el gran drenador de ti mismo. Y luego pues 4 cosas y tal que se nos ocurrieron en ese entonces, que tienen que ver, que yo añadiría muchas más. Lo he estado viendo antes de clase y he añadido algunas cosas y tal, pero de aquí podemos hacer otro PowerPoint completo, que tiene que ver con cuidar tus 3 centros.
El centro físico es muy importante, si no, no hay liderazgo, es decir, en el sentido de que te cuides y tal, sabes, tus ritmos vitales y que respires y que honres a tu cuerpo, lo honres, le honres con respeto. Porque tiene que ver con ese poder del que hablábamos, con esa valoración personal y con ese gusto por uno mismo, que es tan importante, el estar en esos momentos en forma. Y bueno, pues el próximo día hablaremos más sobre esto, ¿no? A mí me ha gustado mucho lo de bailar, cantar y oír música, ¿no? Que es un talento del ser humano. Les pones a los bebés de pie con música y se ponen a bailar. Y es una expresión muy bonita y tal, ¿no? Que además crea un estado de conciencia. No hace falta que se vaya uno a una discoteca, puede uno estar en casa y puede uno moverse un poco y dejarse como hipnotizar por la música, contemplar la naturaleza, mirar la naturaleza. La naturaleza está muy viva, hay mucha vida, hay mucho perteno. Los pertenos son sustancias que el cuerpo físico aprecia muchísimo. Porque hay como un reconocimiento de ser un ser biológico, natural, el cocodrilo feliz, feliz, feliz con los pertenos. Y bueno, pues nada más que no sepamos y que hablaremos el próximo día, queridos amigos, queridas amigas. No sé qué ha pasado en el chat, si vamos a decir, Sonia, ¿me puedes ayudar? Es que tú estás aquí a mi lado, por eso. ¿Me puedes decir si ha habido algo? Todo controlado. Nos dice Marta que un cocodrilo feliz. Gracias, Isabel. Marta, querida, muchísimas gracias. Esa justa me la había visto. Gracias por no escribir en el chat y así no distraerme de que no puedo leerlo. Se ve que ya me vais conociendo y sois conmiserativos conmigo porque os tenía miedo. Te juro, me da miedo dar leyes sola. Porque cuando las daba era terrible, tal, ¿sabes? Era terrible profesora de leyes. Ahora, hace 10 años después, soy un poco mejor. Pero vamos, prefiero estar en equipo, porque estas son cosas un poco sensibles, queridos amigos. Bueno, pues os voy a desear una magnífica semana. Mañana tendréis la grabación. Os pasaré el link para que veáis lo de que hay que ser un energúmeno y tal para ser líder, porque bueno, ¿sabes? Algunas de las cosas y tal, bueno, pues en un momento dado, ¿sabes? Pueden ser interesantes para meter en el botiquín. Y bueno, pues estaremos compartiendo con vosotros como siempre. Así que os mando un beso muy grande a todos y a cada uno. Y bueno, pues espero que todo esto saque lo mejor de nosotros y sobre todo posibilidades y esperanza. Os quiero. Adiós. Hasta el próximo día.